Ya. Entonces, esta va a ser una prueba del formato que queremos hacer para conversar un poco con los profesionales que trabajan en el Centro Médico de la Mujer, y vamos a comenzar por el doctor Daniel Bascur. Él fue compañero mío en el pregrado y también en el colegio, y va a empezar a trabajar con nosotros. En realidad ya empezó a trabajar con nosotros desde hace una semana atrás. Él es radiólogo, así que lo vamos a conocer un poquito más. Daniel, muchas gracias por por probar este experimento. Gracias por la invitación. Para comenzar, cuéntanos un poquito acerca de ti. ¿Quién eres? Bueno, ¿qué haces? ¿Hacia dónde vas? Soy médico de la Universidad de Concepción, soy radiólogo de la misma universidad, egresé el año 2021, ¿ya? Y desde esa fecha hasta ahora sigo trabajando en el hospital regional, en el centro donde me formé, en una jornada parcial, y aparte estoy ejerciendo la actividad privada, dentro de lo cual se enmarca el inicio de la actividad acá en el Centro Médico de la Mujer. ¿En el hospital regional es devolución por la especialidad? ¿O no. Ya. Mira, no sé, quizás la gente no sabe, pero en Chile uno puede optar a un programa de especialidad directamente y luego devolver en el sistema público, o trabajar previamente en algún dispositivo del sistema público. En este caso ese fue el camino que yo tomé. Fui 6 años médico general de zona y luego opté a la especialidad de imagenología ¿Tú estuviste en Mulchen? En Mulchen estuve, sí. Así que ahí un saludo a la gente de Mulchen. Quizá hay alguien que me esté viendo, sigue al doctor JP o al centro médico, así que les mando saludos. Los recuerdo con mucho cariño, una experiencia espectacular, muy linda para la formación como persona y como médico también. Oye, esa experiencia no la pasan todos los médicos. A mí yo no fui general de zona, yo egresé y pasé el tiro a la especialidad. Claro. Y como general de zona te tocó hacer de todo, o sea, tuviste que pasar por todas las áreas de la medicina general. Sí, es verdad, y es un desafío, siempre hay cosas nuevas que uno no ha visto, a veces solo ha leído, y cuando uno las enfrenta o las ve por primera vez es desafiante, pero bueno, después de que pasa el tiempo uno valora todas esas experiencias, lo van formando como persona y como profesional igual. Oye, y después de haber pasado por esa experiencia, ¿por qué elegiste radiología? Que uno, por lo menos desde, esto es una opinión, está un refogue. Sí, ¿sabes qué? Eso yo creo que les voy a hacer cambiar esa perspectiva que tienen de la especialidad. La verdad es que, claro, está el concepto de que el radiólogo es una persona que está en computadores, lejos de las personas, que no le gusta hablar, pero no todos somos así. Ya yo, dentro de las modalidades que uno puede, en las que se puede desarrollar la clásica, que es la modalidad de rayos, ¿ya? Y derivada de esta, a partir de los 70 en adelante, está la tomografía computada, que ocupa el mismo principio de la radiación, digamos, para formar las imágenes, pero también está la resonancia magnética, ¿cierto? Y otras modalidades de rayos como mamografías, que todas, en el fondo, la imagen se toma y luego hay un proceso de análisis de estas imágenes y un informe, se emite un informe. En ninguna de ellas uno ve directamente al paciente, ¿ya? Excepto cuando tenemos al paciente con nosotros en la ecografía, ¿ya? Y esa es el área de la imagenología que a mí más me interesa, en la cual puedo mantener el contacto con los pacientes y también poder seguir ejerciendo como médico, ¿ya? Porque uno nunca deja de hacer anamnesis, de hacer examen físico y finalmente vincularte con tu paciente, dar algunas instrucciones, algunas recomendaciones, ¿cierto? Y información valiosa que creo yo que los radiólogos no debemos restarnos del proceso diagnóstico y terapéutico de nuestros pacientes. Eso es importante. ¿Y la ecografía entonces es una parte de la formación de tu especialidad? O sea, durante los 3 años que tú hiciste radiología, hay cierta cantidad de tiempo que tú pasaste por ecografía en sus distintas áreas. Exacto. Cosa que cuando egresas tienes la posibilidad de desempeñarme en eso. Sí, mira, de hecho es lo primero que uno empieza a aprender porque requiere expertise, ya requiere tiempo, horas de vuelo, no sé cómo llamarlo, en el fondo tiene una curva de aprendizaje que es más larga que las otras modalidades, ¿ya? Porque en el fondo, no sé, si ustedes leen en cualquier documento, folleto, documento de internet, lo primero que sale respecto a la ecografía es que es operador dependiente. ¿Qué significa eso? Que en el fondo la persona que opera el equipo que es el ecógrafo necesita primero tener una base, digamos,
de la materia, de los tópicos que requiere conocer previo a hacer el examen. Luego tiene que empezar a ver pacientes uno tras otro para empezar esa curva de aprendizaje larga, y después de un tiempo uno ya tiene la expertise como para sentirse seguro en los diagnósticos que va a emitir, y también conocer muy bien las limitaciones, hasta dónde llega cada examen. Cuando uno dice, hasta acá quedamos con la ecografía y hay que complementar con un escáner, con una resonancia. Entonces, claro, y en las distintas modalidades se parte con ecografía general, luego pasas por ecografía de mamas, ecografía del área musculoesquelético, y ecografía en pediatría, ¿ya? Y finalmente uno tiene como un bagaje que le permite desarrollarse después profesionalmente. Oye, Daniel, yo que he tenido que solicitar muchos estudios de ecografía, no solamente la parte obstétrica, sino que relacionada con la parte de radiología. Uno se encuentra con distintos tipos de radiólogos. Está el radiólogo que no le entrega ninguna información a la paciente, emite su informe, entrega las imágenes y le dice vaya y converse con su médico tratante. Ajá. Y el otro radiólogo que prácticamente le hace el diagnóstico, le dice el tratamiento y las cosas que tiene que hacer y vaya con su médico porque esto le va a decir. Sí. ¿Dónde encontráis el justo equilibrio? Sí, es muy importante eso. O sea, yo estaba en las dos veredas, donde tú eres el médico tratante y que otra persona que en el fondo es anexa a este proceso interfiera y dé algunas directrices que puedan, digamos, estar no en la misma línea de la que tú quieres llevar a tu paciente. Puede de repente ser un poco molesto, en algunos pacientes generar nerviosismo, el radiólogo me dijo esto y el médico no quiere hacerlo. Entonces uno debe tener cuidado en eso, ¿ya? Y también tomar en cuenta de que uno no es un fotógrafo, ¿ya? No somos máquinas, no somos robots que en el fondo nos dedicamos simplemente a foto, converse con su médico y nada más. O sea, eso es muy nefasto, ha sido muy perjudicial para la percepción que tienen tanto los profesionales como los mismos pacientes de su médico. Ya, de hecho, esto es una cifra que se maneja en Estados Unidos. La mitad de la población en Estados Unidos no sabe realmente qué es lo que hace el radiólogo. Si es que el que toma el escáner, el que toma la radiografía, los confunden con los tecnólogos o los sonographers en el caso de la ecografía. Y bueno, en el fondo es un desafío también poder interactuar con el paciente, saber que estamos frente a una persona, sentir empatía también, y poder entregar la información justa, necesaria para que el paciente entienda su enfermedad. Esto se está demostrado de que si el paciente conoce de su enfermedad, va a adherir a los tratamientos, va a saber que tiene que venir a control, va a saber que requiere una biopsia, o va a saber de que su problema no se va a solucionar si no se opera, ¿ya? Oye, Daniel, yo te conozco de antes del colegio, después del pregrado, recuerdo súper claramente el trato que tú tenías con los pacientes. Entonces, como te decía, en el prejuicio de que uno cree que el radiólogo está encerrado en una oficina informando y sin contacto con los pacientes, primero me llamó la atención que tú eligieras radiología. ¿Por qué te llamó la atención? ¿Por qué lo preferiste como una alternativa por sobre otras? Bueno, quizás tenía el prejuicio de que era más relajado, ¿ya? Y si bien estar frente a un computador, digamos, versus estar en un box de urgencia, por ejemplo, o en un pabellón con una situación urgente, claramente hay menos estrés o menos adrenalina, ¿ya? Sin embargo, la gente debe saber también de que lo que callamos los radiólogos es que todo el tiempo... nombre eso, lo que callamos los radiólogos, así se va a llamar esta... Todo el tiempo se están cargando exámenes. En el fondo nosotros tenemos unas carpetas digitales, virtuales, ponle tú, donde el administrativo del centro clínico o el hospital donde estemos trabajando está colocando un escáner, una radiografía, todo el tiempo, y está ocupando cupos en un espacio, y eso se está cargando y uno puede estar tomando un café, qué sé yo, un poco distraído, un poco lento en un examen, pero tiene que rendir. ¿Te das cuenta? Entonces eso igual genera un estrés que es como un estrés un poco más soterrado, más solapado, ¿ya? Y en el fondo no es tan relajado como uno pudiera pensar. Oye, ¿y hacen turnos los radiólogos? Sí. Mira, el radiólogo, para lo que tiene que estar presencial sí o sí, es para la ecografía. ¿Ya? Y hay situaciones que se definen simplemente con ecografía. Claro, porque no hay una máquina que pueda hacer la imagen y tú después interpretarla. No, a diferencia del escáner, a diferencia de la radiografía. Por ejemplo, a mí me duele el abdomen, el médico va y me dice, puedes tener una colecistitis aguda, una complicación aguda de una patología crónica que es un cálculo de la vesícula, pero que se complicó en ese momento.
tiene que llamar al radiólogo y decir, por favor, ven, con tu presencia aquí necesitamos hacer el examen. Y eso puede ser 24/7, entonces. Claro, en algunas clínicas están de llamados y en el hospital regional están presencial, porque aparte que el volumen es mayor, hay otras modalidades en curso también, se están cargando radiografías y escáneres principalmente, y está el radiólogo en su rol de interconsultor, está presencial para que los equipos se acerquen a la residencia, digamos, o a la área de estación de trabajo y hagan consultas en vivo con el radiólogo, discutan imágenes y también aspectos clínicos de la evolución del paciente que es necesario tener, esa interacción no se debe perder, ¿ya? Están en contacto con el tratante y con el equipo médico. Oye, antes de seguir con la cosa técnica, no te dije que te iba a preguntar esto, pero cuéntame un poquito más de tu vida personal. ¿Estás casado, Sí, soltero, bueno, hijo? estoy casado felizmente, hace poco cumplimos 11 años de matrimonio con mi señora, ¿ya? Tenemos 2 hijos, Salvador, que tiene 8 años, y Elenita, que tiene 5. ¿Yo fui a tu matrimonio? Sí, claro. Sí, y después nunca más me invitaste a tu casa. Ha pasado harto tiempo, Juan Pablo. Bueno, estoy súper feliz con mi familia. La familia tiene su dinámica, sus desafíos, ¿ya? Y ha sido un aprendizaje igual, todo un viaje. Yo creo que los que somos papás no nos imaginamos las cosas que vamos a pasar con nuestro hijo, pero entre todo yo estoy agradecido con Dios porque mi familia me apaña en todo. ¿Ya? Oye, ¿y la especialidad es amigable con la familia? Totalmente. Porque yo te podría estar una tarde entera hablando de lo poco amigable que es la ginecología con la familia, pero la radiología, ¿qué tal? Sí. Mira, uno igual va cuidando sus espacios para estar con su familia, pero en general uno puede hacer esta transición trabajo-familia con cierta naturalidad en rayos. Hay gente que de repente se dedica tanto que no ve a su familia. Eso en cualquier especialidad, no solo de la medicina, se va a dar. Hay gente trabajólica. Pero como tú me decías al principio, hay que buscar equilibrios, ¿ya? Y creo yo que en este momento lo estoy logrando, así que en eso me siento pleno igual, feliz. Y también está esos matices, te das cuenta de repente como que se idealizó. Todos tuvimos el periodo de la pandemia, en algunas personas pudimos hacer teletrabajo, pero el teletrabajo también es estresante porque uno necesita hacer un trayecto, tomar aire, qué sé yo, cambiar de ambiente. Diferenciar los espacios. Exacto, ¿sí, no? Aunque tú tengas una ¿hay home algo en tu salud office mental que se afecta cuando uno por está? Por supuesto, y que tú estás ahí en tu oficina informando y papá, vamos a, qué sé yo, vamos a comprar, vamos a paletear a un juego. Entonces esas interrupciones y uno... si es un poco disperso, pues agarra moto y te pone a perder el tiempo. Y tratando de cumplirle a todos también. Sí, claro. Si tu hijo te está pidiendo, o sea, a jugar conmigo, por favor. Me ha pasado, y por eso ya una vez que se volvieron las actividades presenciales, nuestra especialidad se presta mucho para teleinforme en el fondo. Bueno, hoy día hay harto de eso. Muchísimo. Pero aún así yo no he tomado esa opción porque en el fondo mi rendimiento, mi concentración es mayor cuando estoy en el lugar donde puedo trabajar, en este caso en el hospital regional. Oye, y ya centrándonos un poquito en lo que vaya a hacer acá en el Centro Médico de la Mujer, en general, ¿cuáles son los exámenes que tú vayas a poder trabajar acá con nosotros? Ya, mira, este libro tiene el resumen. Como no venía preparado. No, tú sabes que pusimos ahí en la publicación inicial una lista larga de exámenes, ¿cierto? Pero en el fondo yo al principio te hablaba de ecografía general, que es como el grueso de las prestaciones que vamos a hacer. El ultrasonido ha tenido muchísimo desarrollo, ¿ya? Y prácticamente se ve ahora como una extensión del examen físico. Muchas especialidades lo han adoptado para hacer ecografías bedside, que se llaman en el fondo al lado del paciente, o POCUS. Nosotros mismos hoy día en la consulta ginecológica, tener el ecógrafo para hacer una eco transvaginal es una maravilla porque te extiende el examen físico, y lo mismo la parte ecográfica obstétrica para ver al bebé principalmente. Por supuesto, claro. Imagínate un traumatólogo que está viendo un dolor en el codo, un síndrome del túnel carpiano, y rápidamente coloca un transductor, que hay ultra portátiles del porte de un teléfono, como de esto más o menos, y puede obtener imágenes, claro. Se centra en lo que a él le interesa, porque en el fondo tiene la formación como síntoma, hallazgo, tratamiento, claro. Pero pueden haber cosas que sean, digamos, diagnósticos diferenciales, y ahí donde el radiólogo puede aportar muchísimo. Cuando no es lo que el especialista está pensando, ¿qué otras posibilidades existen? Entonces, en eso la formación de nosotros se basa en plantear posibilidades diagnósticas al médico tratante y decirle por qué sí y por qué no.
¿ya? Entonces, en general, tú acá en el centro vaya a poder hacer las ecografías generales. Mira, son abdominal, pelviana, tanto hombres como mujeres, ¿ya? Tiroides, testicular en varones, ecografía musculoesquelética, hombro, codo, muñeca, cadera, rodilla, etc. Y de partes blandas, que hay regiones que se examinan de manera, digamos, protocolizada, por ejemplo, pared abdominal en búsqueda de hernias, o la misma región inguinal, también en búsqueda de hernias. Exámenes Doppler, ya que ocupan esta modalidad que tiene la ecografía, y en el fondo se basa en el efecto Doppler para detectar movimientos de ciertas sustancias, cambios de frecuencia, y dibujarlas tanto en una escala de colores, digamos, como también curvas espectrales. En el fondo nos va a dar información del flujo, la velocidad, y esto es útil en muchos aspectos. Por ejemplo, para determinar si es que hay alguna disminución del flujo sanguíneo hacia el territorio cerebral, el estudio de los vasos cervicales es fundamental. De hecho, muchas veces es el único estudio que se hace para hacer una endarterectomía, que es un recambio, digamos, de un segmento de la carótida, cuando los pacientes tienen apretado, estenosado por placas este territorio arterial. Otro ejemplo, por ejemplo, podría ser el estudio del árbol venoso, digamos, de las extremidades inferiores, en el caso de insuficiencia venosa o cuando se sospecha trombosis venosa. Oye, Profunda. entonces, tú podrías recibir, por ejemplo, derivaciones de un traumatólogo, Por de un supuesto. gastroenterólogo, Sí, claro. especialidades que a De lo mejor no hecho, son afines a nuestro por centro, supuesto. pero que sí podrían derivarte acá. Por supuesto que sí. De hecho, habría que ampliar el nombre del centro médico de la mujer y de Allá la vamos, familia. allá vamos. Del niño, ya. Allá vamos. Sí, claro que sí. Los traumatólogos, los mismos ginecólogos, los endocrinólogos, todo el mundo está invitado a que nos deriven. Perfecto. Todos sus pacientes que tengan dudas pueden interconsultarnos a través de la red, tenemos en medios de contacto. A veces, Juan Pablo, no es infrecuente de que algunos médicos no saben qué examen pedir, cuál es el examen adecuado para el paciente. Muchas veces, te voy a poner un ejemplo, llega una ecografía abdominal y dice el diagnóstico hernia abdominal, hernia umbilical, cuando el examen que corresponde para ese paciente es una eco de pared abdominal, ¿ya? O de repente viene una ecografía Doppler mal pedida, o por ejemplo, estudio de varicocele, ecografía testicular. Esa ecografía incluye la caracterización testicular, pero no nos va a dar información de cómo están los plexos pampiniformes, ¿cachai? En el fondo, el examen que corresponde ahí es un Doppler. Entonces, creo yo que sería una instancia buena también, quizá ocupar los canales de comunicación para resolver estas dudas, ¿ya? Yo fui médico general y antes de entrar a la especialidad uno no tiene, digamos, una formación o por lo menos tener una información así como para consultarla. ¿Qué examen debo pedir? ¿Cuál es el nombre? ¿Cuál es la codificación? Uno aprendiendo en el camino. Sí, claro. O si tiene un amigo, un conocido radiólogo, decir, ¿qué examen piden en esta situación? Es lo que hago yo por WhatsApp cuando te pregunto. Daniel, ¿cómo y no pido eres esto? tú solamente, sí, son muchos colegas que en el fondo tienen dudas y dicen qué examen corresponde y para eso estamos, ¿cachai? Oye, y ya acercándolo cada vez más a lo que hacemos nosotros. Por ejemplo, algunos de nosotros nos dedicamos principalmente a ver pacientes gestantes. Yo veo principalmente embarazadas, hay otros colegas acá que ven pacientes ginecológicas en sus controles de rutina. Si tuvierais que mencionar algunos exámenes ecográficos que tú recomendáis que podrían ser importantes tanto para el tamizaje o para evaluación de algunas dolencias frecuentes en el embarazo o en un control ginecológico de rutina, Sí. ¿cuáles crees tú que serían como los precisos que no deberíamos olvidar? Bueno, eso es un gran capítulo de la patología médica en el fondo, en el embarazo. Ya existen patologías que tienen que ver con el metabolismo, por ejemplo, la presencia o no de hígado graso, de esteatosis en la embarazada, puede estar relacionada con síndrome de resistencia a la insulina o la misma diabetes gestacional. Síndromes colestásicos en general, el estudio, por ejemplo, de la patología biliar. Las embarazadas tienen tendencia a tener más barro biliar, eventualmente pudieran formar cálculos durante el embarazo y eventualmente pudieran tener hasta cuadros agudos de colecistitis durante el embarazo. De hecho, no es infrecuente que tengan que operarse teniendo una gestación. Sí. También hay algo de mala suerte ahí, por ejemplo, tener una apendicitis durante el embarazo. Claro. Perfectamente posible, claro. Infrecuente, suerte, muy mala suerte, ¿ya? Y así también hay otras patologías relacionadas, por ejemplo, con la misma fisiología y el desarrollo mamario durante el embarazo. Puede haber congestión, obstrucción, qué sé yo, en relación a la lactancia, generación de como quistes de leche, galactocele o mastitis, ¿ya?
que cuando se sospecha una complicación con un absceso, la ecografía tiene un rol fundamental en caracterizar esas lesiones y dar también una pauta del seguimiento, cuándo deberían controlarse y eventualmente, no sé, pues, recibir un tratamiento antibiótico, volver a controlarla. ¿Te das cuenta? Entonces la patología mamaria durante el embarazo y luego en la lactancia también la eco puede aportar muchísimo. Respecto del punto de vista, por ejemplo, músculo esquelético, es frecuente que las embarazadas desarrollen, por ejemplo, dolencia de la mano, adormecimiento, y esto se conoce como el síndrome del túnel carpiano. Se produce una ocupación ahí de un espacio que es reducido, que no permite que otras sustancias ocupen el espacio del túnel. Y lo primero que empieza a llorar, a acusar, es el nervio mediano. Entonces la embarazada te relata de que se le duerme la mano, se le caen los platos, se le caen las cosas. Durante el embarazo y luego la crianza de esta guaguita que viene creciendo, que cada vez se hace más gordita, es frecuente que también las embarazadas y las mamitas puedan tener patología, por ejemplo, tendinias, como tendinitis de la muñeca, ¿ya? Hay una patología especial que es la tendinitis de Kerbein, tenosinovitis de Kerbein, que afecta el primer compartimento extensor en la muñeca. También en las embarazadas eso es frecuente. Y en general pueden tener de todo, pueden tener traumas agudos, torceduras, qué sé yo. Hernias de la pared abdominal. Sí, también durante el embarazo se produce una distensión muy grande de todo lo que es la pared. Lo más frecuente, claro, es frecuente de que se separen los rectos abdominales. Y hasta cierto punto eso puede ser tolerable y uno sabe que después del embarazo eso tiende a regresar. Pero en algunos pacientes se tiende a formar una diástasis, donde no hay realmente una hernia, una interrupción de la aponeurosis profunda. Pero si una separación anormal, entonces la persona está acostada, se puede poner en posición vertical y aparece esta masa que deforma el abdomen. Y por supuesto que aparecen también otras lesiones como las hernias, en las ingles, en el ombligo, en una cirugía previa, ¿ya? Y en el fondo hay que estar atento, si es que se presenta alguna masa o algo, la ecografía es muy buena para poder caracterizarla y es muy amigable, ¿ya? O sea, no emite radiación ionizante y con eso se puede hacer durante el embarazo. Exacto, todas las veces que quiera. Oye, algo súper común en las embarazadas es el edema, extremidades inferiores principalmente. La mayoría de las veces uno tiene algunos elementos clínicos que lo hacen pensar que no significa una complicación grave, que es parte del proceso fisiológico, pero de repente hay algo que escapa de lo normal. Exacto. Presenta un dolor un poco más intenso, es más notorio en una extremidad que en la otra, claro. Es asimétrico, tiene un empastamiento diferente. ¿Se puede utilizar la ecografía Doppler en esos casos para el diagnóstico? Por supuesto. De hecho, bueno, tú bien lo decías, tenemos una gestación en curso que ocupa espacio, una sandía, y resulta de que los vasos venosos están regresando hacia el corazón, pasan por un espacio estrecho aquí en la ingle y se ven comprimidos, y eso genera congestión, taco, por así decirlo, hacia las extremidades, y es habitual el edema, sobre todo en los embarazos ya del tercer trimestre, ¿cierto? Tú lo ves probablemente de manera casi universal. Pero hay cosas que te pueden llamar la atención y te deben encender la alarma. O sea, la embarazada muchas veces tiende a tener poco movimiento. Entonces ya el hecho de estar quieto, en reposo por alguna condición del embarazo, aumenta el riesgo de trombosis, ¿ya? Viajes largos o quizás patologías previas de la persona que tiende a tener coágulos, hacen, digamos, el caldo cultivo perfecto para que esta persona pueda tener una trombosis. Y la ecografía es el gol estándar, o sea, el examen de elección para confirmarla o descartarla. Puede ser una condición gravísima que te lleve a la muerte si es que ese trombo viaja a través de la circulación hasta el corazón y luego hacia las arterias pulmonares. Es brutal la diferencia que hace en el manejo. Claro, si tú lo sospechas, ese paciente ojalá no se mueva hasta que tú le puedas hacer la eco y la descartes, ¿ya? Si tú lo estás viendo en la consulta, un piso a otro, no claro. Pero la idea en el fondo es que, porque me ha tocado igual que en el fondo hay otros diagnósticos posibles, a veces hay tromboflebitis que son trombosis de las venas superficiales y eso no reviste tanto riesgo. Otras veces hay cuadros inflamatorios infecciosos, por ejemplo celulitis o erisipela, donde el diagnóstico a veces inicial es difícil de hacer, pero con la ecografía tú lo puedes hacer y dices, ¿sabes qué? Hay edema de la pared, hay líquido en el intersticio, pero no hay trombosis. Y uno queda tranquilo y el paciente puede ir a un tratamiento antibiótico en esos casos. Oye, y lo último, ya con esto terminamos. En la paciente ginecológica, la paciente que viene al control de rutina ginecológico que nosotros hacemos una vez al año, hoy día el ginecólogo es el médico tratante de esa paciente.
muchas mujeres no van a otro médico y van al ginecólogo, y uno trata de abordar la mayor cantidad de espectro posible, haciendo tamizaje de enfermedades, nosotros principalmente cáncer de mama, cáncer cervicuterino. Pero por ejemplo hoy día la patología tiroidea cada vez está mostrando un porcentaje de aparición más alto en pacientes asintomáticas, sin antecedentes familiares o sin factores de riesgo. ¿Crees tú que es necesario incorporarlo como un tamizaje universal? Sí. A lo mejor hay que acotar qué valor tiene hoy día la evaluación tiroidea. Y ahí te quiero llevar un poco a una parte de historia. Sí, claro, es un gran tema. Yo creo que aquí igual podríamos consultar con la especialidad de endocrinología, pero hay algunas guías que indican que la patología tiroidea ha ido en aumento, y la detección de ella también, producto de que el recurso de la ecografía está más disponible. A ver, si hay órganos que se pueden caracterizar bien con ecografía, yo te nombraría 3. La tiroides, la vesícula y el testículo en varón. Entonces, en el capítulo de tiroides, la patología tiroidea puede ir por el lado funcional, el hipotiroidismo, el hipertiroidismo o algún grado de inflamación, tiroiditis, que en el embarazo hay tiroiditis especiales, ¿ya? Que son como las subagudas y que de repente son autolimitadas. Los endocrinólogos no intervienen mucho porque asumen de que hay como una vigilancia solamente. Exacto, como una interacción hormonal ahí que se produce con el embarazo y que esperan que eso ceda después. Pero muchas veces el inicio para un hipotiroidismo que se va a desarrollar más adelante. Y la ecografía nos muestra características en ellos, en esos pacientes, morfológicas, ¿ya? Y esa es la otra rama que en el fondo no se detecta con exámenes de sangre, con el perfil tiroideo, sino con la imagen, que es el tamaño, la forma, la ecoestructura y la presencia de lesiones focales, ¿ya? Los nódulos tiroideos son muy frecuentes, casi la mitad de la población, una edad de 60 o 70 años para arriba, va a tener nódulos. Y la mayoría son benignos, ¿ya? Hay que tenerlo claro. Pero ¿cómo sé yo si son benignos o no benignos, malignos o agresivos? Con características ecográficas, ¿ya? Entonces, la American College de Radiology, en el fondo, la ACR tiene un sistema de puntuación de los nódulos, de caracterización, donde se ve la forma, los bordes, la disposición con el plano, si es que son más altos que anchos, etc. Eso te da una graduación de qué tan probable sea de benignidad o de malignidad. Exacto, uno le pone una nota. Entonces, probablemente las personas que nos están viendo o escuchando se han hecho un examen de tiroides y ven ahí un número, TRATS 1, TRATS 4. Eso implica examen normal, moderada sospecha o alta sospecha, en términos bien simples. Y eso nos va a llevar a una conducta que es lo más importante. En el fondo, el numerito me indica qué voy a hacer. ¿Me controlo todos los años? ¿Tengo que controlarme en poco tiempo? ¿Tengo que hacerme una biopsia? ¿O realmente ya finalmente tengo algo malo que me tengo que operar? Oye, ¿y tú tenías una historia interesante? Claro. Respecto de a qué paciente hacérselo, eso es una discusión igual. O sea, ojalá fuera universal. No hay guías que te indiquen, por ejemplo, el mismo PAP. En cierta edad para adelante, a todas las mujeres hay que hacerse. El costo-beneficio es una cosa que se evalúa siempre en salud pública. En caso de sospecha de cálculo de la vesícula, es casi universal en el fondo en ciertas edades descartarlo para después tratarlo, que es la cirugía. Pero en el caso de la tiroides no está, digamos, acordado. Pero yo creo que sería importante que si las personas tienen acceso, pueden hacer un descarte de patología tiroidea, lo hagan. ¿Ya? En el caso mío, yo afortunadamente al ingresar a la especialidad de imágenes, pude tener acceso a un ecógrafo, tenía los conocimientos como para interpretar lo que estaba viendo y me hice el diagnóstico de un nódulo que resultó ser un cáncer. ¿Tú estabas probando el ecógrafo en ese momento? Era un equipo nuevo, lindo, unos transductores, pero todo súper bien. Y dije, es una buena instancia como para saber cómo está mi salud. Y yo sano, tenía 33 años en ese momento y sin ninguna enfermedad. ¿Qué le hiciste tú? ¿Le echaste yo mismo gel y vamos viendo ahí perillando, y vamos viendo lo que... Y de repente no daba crédito lo que estaba viendo. Llamé a otros colegas que estaban conmigo de turno, por favor, y ahí me acosté y me entregué, oye, por favor, revísame, y él, ya, conversemos. ¿Sabes qué? Esta es la imagen, sí, la vi. ¿Qué te parece? No, esa cuestión es... ¿Qué categorización te dio en esa oportunidad? TRATS 5, pero tenía todo lo malo que puede tener un nódulo. O sea, era sólido, altamente probable que fuera cáncer. Claro, ahora el TRATS, comparado con otros RATS, ¿ya? Por ejemplo, el VRATS. Sí, el GRATS. Claro, o qué sé, hay de todo, para la próstata, pulmón, hígado. ¿Ya? Pero en este caso comparando tiroides con mama. Afortunadamente,
si a mí me dicen tienes TRAT5, un porcentaje como cerca de un 30 o un 40% terminará siendo cáncer realmente. En cambio, TRAT4 o 5 en mama el porcentaje es altísimo, 80, 90%. ¿Ya? Entonces, ya estaba un poquito más aspectado, existía un 60% de probabilidades que no fuera, pero realmente cuando uno ve una lesión fea por ecografía... Oye, qué fuerte, sí, que encontrarte con una cuestión de esa manera, ¿sabes que azarosamente? En el hospital yo hago etapificación previa a la cirugía, porque a todo esto, para planificar una cirugía de tiroides, que implica remover la glándula y los ganglios linfáticos del cuello, si es que es necesario, el único examen que se hace es la ecografía, digamos, previo a la cirugía. O es el examen más importante para los otorrinos y cirujanos de cabeza y cuello que operan. Entonces, es muy importante y veo en el fondo mis pacientes nerviosos, un poco angustiados, con incertidumbre. Y puedo empatizar, conectar mucho más con ellos, porque en el fondo también estuve ahí, ¿ya? Y pasé por algunos médicos que en el fondo te conversan de lo que tienes, te explican, y otros que a veces son muy parcos y no hablan mucho. La verdad es que yo prefiero comentarle. Obviamente uno tantea igual a su paciente, si está muy lábil, muy nervioso, quizás darle un poco de información y derivarlo a su médico. ¿Cuánto te demoraste entre el diagnóstico y la sospecha? Desde que tú te viste esta imagen y te hiciste la biopsia. Anduvo rápido, sí, yo diría que como 2 semanas. Ya. Y luego consulté con el cirujano de cabeza y cuello, el doctor Compán, le mando saludos, si es que nos ve. El doctor Álvaro Compán, cirujano de cabeza y cuello. Y fui muy bien atendido, tuve una primera cirugía el 2019 y luego quedé súper bien. O sea, la cirugía de tiroides es compleja porque hay estructuras muy nobles, delicadas, alrededor. Por nombrarte dos, las paratiroides, que son glándulas que regulan el metabolismo del calcio. El nervio laringio recurrente, que permite la movilidad de las cuerdas vocales, nos da nuestro tono de voz. O sea, antes de que existiera la especialidad de cirugía de cabeza y cuello, dependía tanto de la expertise del médico que muchos pacientes quedaban o disfónicos o afónicos. No te podían hablar después de una cirugía. Ahora es una complicación menos frecuente, afortunadamente, porque los médicos que se dedican a esto cada vez están más expertos, hay más tecnología también, se puede monitorear la vitalidad del nervio intraoperatoria, ¿ya? Y bueno, después seguí con los controles, pues, 1 año, 2 años, 3 años. Y 5 años son necesarios como para decir, vuelves a tener el mismo riesgo que en la población general, estás como de alta, tuviste cáncer y te sanaste. A los 4 años y medio, una recidiva en el lecho donde estaba alojada la tiroides, ya no hay glándula, pero habían 2 nódulos ahí. Y había compromiso ganglionar más alto. ¿Y ahí fue cirugía de nuevo? ¿Te operaste? Nuevamente tuve que pasar por un proceso de cirugía, y esto sumado a la administración de un fármaco que es radioyodo, que en el fondo es un fármaco que emite una radiación que tiene avidez por el tejido tiroideo remanente que pueda quedar, o sea, pequeñas células o tejido que no se hayan visto ni por ecografía ni por otra modalidad, y que no se haya visto tampoco en la cirugía, pero que van a captar este veneno, pues llamémoslo así. Y bueno, ahora continuar hacia adelante con controles. ¿Hoy día sigues en control? Sigo en control, por supuesto, y esto cada 6 meses, con ecografía, con exámenes de sangre, con control endocrinológico. O sea, después de operarte de la tiroides, tú quedas hipotiroideo. Oye, nosotros te podemos facilitar abajo el equipo de ecografía y la sala para que te hagas tu propio control. Créeme que yo voy chequeando con relativa frecuencia, tampoco tanto, ¿eh? No crean que nosotros los radiólogos nos chequeamos de arriba abajo. O sea, yo solamente en una oportunidad me he hecho un TAC de tórax, cuando fue la segunda vez que me descubrí que había vuelto el cáncer de tiroides, porque eventualmente pudiera afectar el pulmón igual. Afortunadamente estaba bien, pero los exámenes hay que usarlos de manera racional, ¿ya? Hay exámenes que tienen cierto rendimiento, la tomografía computada es excelente, es un buen examen, pero emite una radiación como de 400 radiografías. Es una brutalidad. Yo no me voy a exponer a esa radiación, porque si estoy bien de la tiroides voy a empezar a fallar de testículo, de cualquier otro órgano, ¿ya? Entonces los exámenes, cuando se requieren, hay que hacerlos, pero deben ser indicados, y digamos que su indicación es correcta por los especialistas
competente. Perfecto. Oye, Daniel, muchas gracias por la conversación, estuvo Bueno. bastante amena. Esta es la primera vez que hacemos este formato, así que ojalá que pegue. Eso, todo bueno, gracias. No nos olvidemos de recordar que tú vas a estar trabajando con nosotros acá en el Centro Médico de la Mujer. En la descripción del video van a estar la dirección exacta, el número de teléfono para que puedan llamar y solicitar su hora. El doctor Daniel Bascú no solamente ve pacientes mujeres, sino que también hombres que requieran este tipo de exámenes, y por supuesto que los especialistas, los colegas y otros profesionales de la salud que se vean interesados en conocer el trabajo que hace el doctor Bascú, por favor, no tengan ningún inconveniente en contactarse con nosotros. Eso. Muchísimas gracias, compañero, y nos Juan estamos Pablo. viendo. Que esté Gracias. muy bien, nos vemos. Chao, chao. Chao.